Hola, muy buenas noches a todos los colegas. Sean bienvenidos. Ingeniero Frutis, ¿Qué muy buenas tal, noches. ingeniero Omar? Aquí tenerte aquí en esta nueva capacitación. Para que quienes no lo conozcan, el ingeniero Frutis, pues es de hecho un ex colaborador aquí de Grupo Setba en otra área. Y pues ahora se integra al equipo de SID. Obviamente se lo llevaron porque tiene muchísimas tablas. Esta nueva experiencia y estas empresas que están dando partida justamente a la oportunidad a nuevos talentos, porque recordemos que siempre la capacitación pues es Así parte del día es, a día y es súper importante. sí es. Y pues no menos mal, pues reciban un cordial saludo por parte de Capacitación Técnica Empresarial. Ya vemos por ahí muchos saludos que están conectados desde Tlanepantla, Violeta, a ¿a quién más habíamos visto, amigo? Desde Guanajuato, también ahí están. Buenas noches a todos, que sean bienvenidos a esta capacitación. Este de los últimos cursos, ¿verdad, Omar? Sí, justamente Justamente el ya el penúltimo. último que viene es en diciembre, ahí traemos algunas cosas nuevas con Sí, suspensiones adaptables, ver temas de suspensión neumática, electrohidráulica, porque recordemos que siempre cuando tocamos los temas de suspensiones adaptables, tenemos problemas sí, en el tema de alineación y obviamente esto repercute para todos los sistemas como control de estabilidad, control de tracción y esto repercute en sistemas de seguridad ocasionalmente. Y no olvidemos pues los vehículos blindados, que todas estas modificaciones hacen alteración ahí en todo el cableado y es algo súper complicado. Y si no tenemos esa puesta a punto, pues se vuelve complicado. Tú lo has visto en tu realmente, experiencia. ¿Qué te han realmente así se platicado hace. todos nuestros colegas cuando dan capacitaciones de manera presencial? Justamente toda la parte de las modificaciones, estimado Omar, implica muchísimas cosas, ¿no? Realmente realizar una modificación en un vehículo, híjole, implica muchas cosas, desde el tamaño de las horquillas, desde las rótulas, hablando de las suspensiones directamente, a mí me tocó ver recientemente en uno de los viajes que tuvimos, Bien. un clientecito de nosotros que realmente lo que hacía era las modificaciones, ¿no? Se dedicaba a las modificaciones. Entonces yo le preguntaba, oye, pero justo, ¿cómo te aseguras que todo esté bien alineado? Sí, únicamente, número uno, por suposiciones, lo que hemos aprendido empíricamente y que gracias a esas colaboraciones que tenemos entre empresas, podemos llevar a ustedes estas capacitaciones que son gratis de momento, porque en un futuro la industria va a migrar a que muchas paguen y Sí, muchas cosas no. Y justamente este convenio permite llevar a ustedes estas actualizaciones, los nuevos modelos de soportes que hoy el protagonista son soportes electrónicos, que muchos tenemos ahí la duda de cómo funcionaba, cómo puede hacer ese protocolo de diagnóstico correcto, inclusive la instalación. Tú sí, platicábamos en la tarde que en muchas ocasiones la incidencia de garantías es por una mala instalación, que sí. recordemos que en teoría pudiera ser algo sencillo, pero lleva un proceso al final del día. Sí, al final de cuentas siempre lleva todo un proceso, ¿no? Incluso los soportes, pues como tal, no son la excepción. Realmente el instalar un soporte de forma adecuada lleva un proceso, incluso la parte también de alinear el tren motriz, ¿verdad? Otro punto muy importante que La, muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿verdad, Omar? la sinergia de entre motores, transmisiones, el diferencial y pues los controles de Sí, tracción. Por eso es que en este segundo webinar, para poder terminar de comprender el funcionamiento, el diagnóstico de los soportes y en específico de los electrónicos, porque muchas veces se nos olvida la sinergia que tienen con el tren motriz. De igual manera, como siempre lo hacemos, ustedes regálenos ahí en el chat si han tenido alguna falla adversa o algo que se les haya complicado por cambiar nada más un soporte, ya sea de torsional, pendular, de tirante, etcétera. Y pues esto es así. Pero antes de eso, amigo, pues recordemos que este trimestre del año, la verdad es que es súper importante y a mí me da muchísima felicidad porque es algo muy importante para la industria automotriz y también aquí en México. Recordemos que este fin de semana, pues viene ahí el evento de Fórmula Uno de Las Vegas que está es rudísimo entre Lando justamente. Norris, Piastri y Verstappen que se andan peleando ahí algunos puntos. Terminó la Copa Noti Auto. Así es. Terminó la Copa Noti Auto justamente el mes pasado. Pues todos los que tuvieron la oportunidad de estar ahí presentes van a ver que incluso la emoción de estar ahí, híjole, fue bastante. De hecho, Hubo, ahí hubo accidentes, hubo de todo ahí. ustedes traen una colaboración ahí con este Cuauhtémoc, ¿no? Un Sí, piloto profesional y que están haciendo ahí unas pruebas en Escuadrón SID y que suben mensualmente este contenido a YouTube, si no así mal es. recuerdo. Para quien no nos conozca, realmente tenemos un canal en YouTube llamado Escuadrón SID y todo este año, justamente la temporada de este año,
fue enfocada directo a poner a prueba nuestros componentes, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues le ponen los componentes y al ratito empiezan a fallar, ¿no? Aquí lo que hicimos fue justamente colocar nuestros elementos de suspensión a este vehículo que estuvo manejando Cuauhtémoc en la Copa Noti Auto. Y la importancia que tiene cada elemento con esta sinergia para poder tener ese alto desempeño, porque bien aquí en la Copa Noti Auto, recordemos que el equipo ahí de Alessandro Racing fue quien se llevó el bicampeonato, entonces está súper interesante. También hemos visto y recuerda que nos ven desde todo lo que es Latinoamérica, Bolivia, Dominicana. Saludos aquí a Rafael Mejía, que nos cuenten también qué otras copas tienen en sus países para ver cómo podemos nosotros aportar esa parte y inclusive además de esto, ver qué convenios pudiera haber en un futuro con todas estas empresas. Así es, así es. Y pues no menos importante, también termina lo que es F1 Academy, ahí donde las damas, créeme que se dan Híjole, durísimo, ya híjole. estuvieron allá plataforma ese documental, la verdad quien pueda verlo está súper bien ahí, interesante, vienen desde cero, otras con toda la maleta del dinero, pero al final en la pista todos son igual. Todos son igual. E incluso hasta más rudas que nosotros, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahí regálenos ahí comentarios en cuanto al deporte motor y todo esto. Y pues vamos a pasar a la presentación. Sandy, regálame el temario, por favor. También mándenos ahí sus corazoncitos más arriba porque Sandy es la genio detrás de cámaras para toda esta producción, que es algo súper complicado, a veces que ni nosotros lo Sí, entendemos. la verdad es que ahí nada más dale siguiente y hasta ahí nos quedamos nosotros a veces, ¿no? Perfecto. Y ya está la... Muy bien. ¿Sí se ve? Entonces, ¿listo? Ok. Nada más ahí estamos teniendo ahí un Ok. detallito. Ahí está. Antes, Justo. Justo, ahí ya está el temario. reaccionando. Regálame una. Ya por ahí veo Y todas tus entonces reacciones. recordemos que, ¿cuándo es la próxima fecha, amigo, para el último webinar del año? Pues mira, justo lo tenemos en pantalla. Justo el último webinar lo vamos a grabar el día 10 de diciembre. Para darle cierre a este año con Ya toda esta darle cierre. capacitación Dar, técnica. dar cierre con broche de oro, ¿verdad? Sí, este año se ha abarcado ya todo lo que es suspensión, las condiciones y la sinergia que tiene la masa no suspendida con la suspendida, ángulos de alineación y que queremos migrar el próximo año, inclusive a hacer algunas eh, clínicas ahí en algunos de los talleres que tienen ustedes. Ahí vamos a tener algún sorteo muy importante el próximo año de quiénes pueden ir, eh, quiénes se van a apuntar para que entendamos que cada pieza modifica justamente ese ángulo y que en muchas ocasiones ni siquiera lo marcamos y que estamos buscando una falla adversa. ¿Y que esto qué tiene que ver con la electrónica? Que en muchas ocasiones se nos olvida saber interpretar lo que es el código de avería y queremos reemplazar componentes mecánicos o electrónicos, pero sin ninguna base. Y es como siempre se los hemos mencionado, que hay que seguirnos capacitando. Y todo esto lo dejamos de lado. Es Todo esto lo algo dejamos de bien lado. complicado. ¿Me ruedas la siguiente? Y también tomando en cuenta esta parte de que ustedes SID ya son un centro especializado donde pueden certificar. Así es. Y ahí ahorita nos vas a recordar todos los datos importantes, como siempre se los hemos dicho. Puede ser que ustedes de manera general tengan su propio negocio y que puedan avalar este conocimiento que están adquiriendo o que inclusive trabajen para alguna empresa, algún equipo flotillero y que sabes que yo requiero ganar más, porque Ujú. como siempre se los he mencionado y lo vamos a hacer siempre, cobren por lo que saben y por lo que hacen el doble. Y amigo, recuérdanos cuáles son los datos para este documento de validez oficial. Justamente lo que estamos viendo ahorita en pantalla, hablamos de el CCA, el Centro de Certificación Automotriz de SID, ¿no? Que este centro de certificación, el día de hoy, justamente estas capacitaciones, este tipo de capacitaciones que estamos grabando a lo largo del año, son acreditables por medio de una constancia, ¿no? Tenemos una constancia ahí que nosotros a precio público la damos en 600 pesitos. Sin embargo, hoy por la sinergia que tenemos con Grupo Sí, ese Selva, convenio. hoy por todo ese convenio que tenemos, todo ese trabajo que lo hemos migrado con ellos, estamos ofertando una beca del 50% y tenemos directamente ahora 300 pesitos la constancia, ¿vale? Entonces, no lo dejen pasar, no lo dejen en saco roto porque realmente es parte de seguir capacitándose, parte de seguir demostrando que ustedes son profesionales allá afuera, ¿no? Y que no justamente yo quiero mi papelito para decir que yo soy el mejor, ¿no? Que también incluso pueda cobrar un poquito más, ¿no? Porque todo esto, híjole, aparte de ser un tema aspiracional, nos ayuda muchísimo en el ámbito laboral. Entonces, no lo dejen en saco roto. Si gustan, miren, ahí tienen los datos para justo el pago
en nuestra cuenta clave de la empresa y sus datos muy importantísimos, su nombre, su CUR, su teléfono y el tema que estamos viendo el día de hoy. Sí, para que puedan tener en específico y no haya ahí alguna confusión. Recordar también que esto es exclusivamente para México. Así es. Se está viendo la manera, de hecho, esa idea platicábamos semanas anteriores, que quieren ver la manera de cómo poder extenderlo esto hacia Latinoamérica, porque muchos de nuestros amigos de Colombia, Venezuela, etcétera, piden este certificado. Para ellos únicamente podemos darles ese certificado digital de este webinar que nosotros impartimos, pero se está trabajando arduamente en conjunto con SID y Grupo ZEDBA para poder migrar a esa parte. Y pues menos mal que tener ese papel es parte importante Sí. para nuestro currículum y como bien lo menciona aquí el ingeniero Elías, poder agregar ese valor, porque ustedes son los expertos. Nosotros venimos y compartimos todas nuestras experiencias, lo que encontramos el día a día, estos datos técnicos, para que se les haga muchísimo más fácil poder comprender en plenitud el sistema de lo que hablemos, porque, buen ejemplo, las nuevas plataformas que vienen hoy en día, pues que autos híbridos, que autos eléctricos, y tenemos la duda de los puedo trabajar, no los puedo trabajar, únicamente las agencias. Voy a poder cobrar más justamente por ese conocimiento que ya tengo y que al finalizar el webinar, ahí ya en las últimas diapositivas vamos a ver algunos puntos, tenemos algún videito ahí de BYD, que Sí. de autos con los que ya estamos trabajando para poder llevar todo este conocimiento a todos nuestros colegas y expertos. Sí, y ahorita toda esta industria realmente es lo que está solicitando, ¿verdad, Omar? Que realmente todo se impulse la parte eléctrica. Sí, digo, la verdad es que todavía van a faltar varios años, pero pues obviamente uno de los temas importantes que siempre vemos con este tema de la electrificación en el sector automotriz, pues es esa parte de qué más les vamos a hacer además de frenos, además de suspensión, cómo son estos soportes, lo puedo trabajar directo o no, Oh, es únicamente alto voltaje o requerimos de un sistema de 12 volts como referencia, entonces ahí darles esos pormenores para evitar esos paradigmas y que tengamos la información correcta. Y sí. como bien lo pueden ver en diapositiva, pues esa parte de los soportes electrónicos que inclusive hoy tenemos aquí, pues es de Honda, si no mal ¿De recuerdo. Odyssey? Sí. Y recordé que estructuralmente, en la parte interior, pues únicamente tenemos un solenoide. Lo único que va a pasar es que se le va a dar alimentación para poder regular esa rigidez para cuando lo requiere el vehículo. En muchas ocasiones esto ocurre cuando ponemos modo sport, modo confort, etcétera, o dependiendo de las vibraciones que registre la unidad de control. Así es, ¿no? A veces se nos aloca nuestra mente y queremos estar en modo sport todo el tiempo y justo ahí es donde entra, Sí, y luego ¿no? vienes, oye, pero ¿por qué se acaban tan rápido mis soportes? Además que están bien caros, porque este soporte que tenemos nosotros aquí, ¿qué precio tiene aproximadamente en Híjole, sus sucursales? la verdad es que todos lo manejan con un precio diferente, Ah, ok. pero híjole, es caro, es caro. La verdad es que es muy caro que consigamos este tipo de soportes. Sin Pruébale para la embargo, siguiente. híjole, muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Pruébale la Y siguiente. nosotros damos como tal cambio de manejo, cambio sport, cambio confort, ¿no? Y todo eso es donde entra en trabajo esto, Sí, y ¿no? que Y también como dato cultural, así como lo menciona el ingeniero de que se está migrando y que SID está trabajando exhaustivamente por completar esos números de parte y poder abarcar todo este parque vehicular. Recordemos que inclusive Audi es que en el Audi A5, en el del 2007, los introdujo ya de serie así y es. que ahí había muchos temas de que le ponían el que no era electrónico, pero que generaba códigos y todas estas cosas. Entonces, de manera general, ¿qué beneficios voy a tener con un soporte electrónico? Obviamente, como bien lo pueden ver en su diapositiva, pues obviamente mayor comodidad, un mejor rendimiento de eliminar justamente todas esas versiones y trepiditaciones que pueda generarme el tren motriz, porque muchas veces lo confundimos cuando es un damper, Así cuando tenemos es. un problema de transmisión, inclusive a veces un Vol- fallo de cilindro. Sí, cuando decimos que el famoso cascabeleo, ¿no? Y todo eso se lo adjudicamos a veces a los soportes o viceversa, ¿no? Cuando Exacto. tenemos un problema en los soportes y decimos, híjole, mi motor está malo. Y que esto lo controla directamente la unidad de control de motor refiriendo también a las necesidades que envíen la red de bus de datos de los demás sistemas. Por eso es que tiene esa adaptabilidad, porque en muchas ocasiones, y lo encontramos de manera general más en gama premium, Ujú. donde hoy sabes que yo tengo la configuración de Comfort, Economic, Sport, Sport más,
pero tengo una configuración individual, donde, sabes que yo quiero toda la potencia del motor, pero que la suspensión sea suave, pero que también el motor tiene esa adaptabilidad y cómo funciona, que en muchas ocasiones es ahí donde nos perdemos técnicamente. Sí, ¿Verdad? La siguiente, Sandy, hay por que favor. tener todo el conocimiento realmente, ¿verdad? De cómo se conecta a todos estos dispositivos, por medio de qué, bien lo mencionabas, ¿no? Una red CAN. Bien, porque recordemos, y es ahí, les queremos dar una ligera enfoque a la información para recordar cómo funciona el bus de datos, qué es una señal CAN, porque luego muchas ocasiones lo que nosotros vemos técnicamente que puede estar en inglés, lo podemos interpretar de una manera errónea y andamos buscando cosas que no. Entonces, como bien lo ven, esto se adapta a las condiciones de manejo o lo que requiera la unidad de control. Entonces, eso es súper importante porque en ocasiones, si nos hace falta esa señal de ese sensor o de ese actuador, puede limitar o irse a ese modo de seguridad y que muchas ocasiones decimos, oye, pues es que me genera ciertos códigos de avería, no los puedo eliminar, pero porque tal vez ni siquiera está conectado. Ahí les vamos a dar un tip de ejemplo, cuando siempre vemos ahí algún código que nos menciona, oye, es que corto a positivo, eso habitualmente es porque está desconectado y vamos a ver aquí qué nos dicen en el chat todos nuestros amigos A ver, y, colócalo. y dice que si nos pueden facturar para lo de los cursos, ¿qué más nos dicen? El A ver, correo, ¿a qué correo lo tienen que mandar, amigo? Entonces más adelante lo vamos a poner, ahí que te sigan en redes justamente ahí lo sociales, tenemos. de Insta, ¿cuál es tu red social? En Instagram estamos como sid.méxico. Ahí Ok. nos pueden seguir. Justamente también subimos esta parte de pequeños tips en cuestión de suspensión y dirección. Y también en Facebook estamos como SID, ¿vale? Para que justamente ahí nos busquen y vean todo lo que nosotros subimos, porque ahí subimos muchísimo contenido que muchas veces, híjole, son pequeños datos que a lo mejor no sabíamos, ¿no? Y que realmente necesitamos. Perfecto, Sandy, nos regala la siguiente diapositiva, por favor. Y bien, amigo, ahora sí que tú que eres recién egresado, que tienes poco tiempo que saliste de la escuela, y te lo pregunto de buena manera para que también nuestros amigos Ujú. nos comenten si comprenden lo que es el sistema de bus de datos CAN en plenitud. Porque, a ver, tú recuérdame, ¿qué te explicaban los profesores o qué en algunas ocasiones te llegaron a confundir? Platícanos un poquito, o qué te has encontrado en la Sí. experiencia cuando van a dar esas capacitaciones. No, justamente la parte de qué es una red CAN, muchas veces no la comprendemos, no sabemos qué es, ¿no? La hemos escuchado y que incluso decimos, vamos a buscarla como CAN, ¿no? Y buscamos como CAN y nos aparece un perro, ¿no? Como una imagen ahí. Pues bien, Pero, ajá, sí, sí, te escucho, amigo. perdón, Omar, sí, pero justamente la parte de que nosotros, pues desconocemos de este tema, a veces se nos hace, híjole, muy confuso el entender qué es un CAN high, qué es un CAN alto, ¿no? Ujú. CAN low, el comprenderlo realmente a veces no lo sabemos, a qué velocidad justo todo esto se transfiere, todos estos datos, por qué están conectados entre sí, realmente no lo entendemos, ¿verdad? Y que incluso porque llegue a fallar un módulo, ya no podemos tener comunicación con el otro, ¿verdad? Estimado Omar. Entonces, híjole, ahí vienen muchísimas fallas. Y donde se desactivan ciertas operaciones que nosotros requerimos y aunque estemos nosotros ahí picándole al botón, pues simplemente no van a funcionar. Entonces, ¿y qué sinergia tienen? Recordemos que en el webinar anterior, pues vimos y comprendimos el par motor, la evolución que tuvo, qué tiene que ver con mi tren motriz. Inclusive por ahí presentábamos Sí, un cardán de fibra de carbono, porque tiene que soportar obviamente esta fuerza que genera el par el motor y motor. que va hacia la transmisión. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Requerimos de materiales más resistentes y en este segundo webinar dedicado a los soportes, ¿cómo o qué tiene que ver con la electrónica? Y yo siempre se los he dicho, para que entendamos bien la electrónica, necesitamos comprender en plenitud lo que es la electricidad Lo básica, básico. ¿no? Voltaje, amperaje, etcétera. Entonces, aquí dándoles un poco el recuento, pues que justamente eso de cuando nosotros escuchamos CAN, pues es Control Area Network, que es una intercomunicación del bus de datos entre unidades de control. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Y siempre se los hemos mencionado. Los vehículos están hechos conforme al cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sistemas necesitan de esa interconexión de información porque algún sistema puede requerir uno con otro. Ahora, este bus de datos es un cableado que vamos a encontrar de manera trenzada, número uno, para identificarlo y número dos, para evitar esa estática y que tengamos ruidos en las señales. Muy importante. Muchas veces nos preguntan,
y hay esa confusión. Oye, pues es que yo no entiendo en el osciloscopio, pues qué voy a ver, sí veo gráficas, pero ¿cómo las comprendo? ¿Cómo las puedo entender si está bien, Está si bien, está está mal? mal, ¿no? Porque recordemos que en el bus de datos tenemos can high y can low. Por su definición de inglés al español, pues can high, que sería alto, can low, No, que es bajo. Muchos lo confunden con que uno es hacia positivo, otro es en negativo, otro que sí es de alta o baja velocidad, y eso es un error porque nos podemos confundir. sí, Recordemos que el bus de datos CAN es una señal en espejo. ¿Por qué? Si se me pierde el bus de datos high o el low, tengo el otro de respaldo. En este caso, y como lo pueden ver en la diapositiva, es una señal de espejo. ¿Qué me quiere decir? Y recordemos que de manera muy simple, el osciloscopio, para que yo pueda entender ese oscilograma, es un plano cartesiano, donde en la línea vertical voy a ver lo que es voltaje y en la línea horizontal voy a ver lo que es el tiempo. Y aquí, como podemos ver, veo que las dos parten ahí a partir de 2 volts. Recordemos que todas las señales trabajan a no más de 5 volts y que esa señal sea igual tanto en can high como en can low. Y si yo lo quiero ver en tiempos, en la línea horizontal, que todos estos segmentos puedan tener el tiempo preestablecido a lo que nos menciona. Una de las preguntas más comunes que nos dicen los técnicos y los colegas que nos están viendo, oye, pero ¿qué señal me debe de dar tal sensor? De hecho, ahí ah, tenemos programado para el sí. próximo año, digo, ya se ha dado a lo largo, ahí algo muy, muy leve de osciloscopio, pero que queremos reforzar esa parte. Si son inductivos, si son resistivos, Porque ¿qué nos va a señal mandar justamente está? tipos de señales distintas, Sí, ¿verdad? porque a lo mejor nosotros nos conectamos y podemos ver, si tengo una señal, pero está bien o está mal. Recordemos que tiene un valor nominal de esos rangos de trabajo y si va a funcionar de manera adecuada o que en muchas ocasiones, porque podemos encontrarnos inclusive un bus de datos Lean que va conectado con el bus de datos de Candy Cinemática y que el coche puede no encender si es que nosotros Sí. lo tenemos desconectado. Y pues que la velocidad habitual la encontramos desde 500 kilobits por segundo. Entonces, poder entender esta parte muchas veces es Se nos algo complica muchísimo. complicado y más porque la audiencia que tenemos, pues tenemos ahí de nivel básico, medio Incluso o avanzado. ya avanzado y que inclusive en los avanzados hemos notado, David, ¿sabes qué? No me acuerdo, pero con esta migración hacia los autos eléctricos e híbridos o de gama premium, que la electrónica pues es la base para todo. Bien, Ya y más que efectivamente nada para para todo. poder ahí discernir estas partes y no confundirnos, porque también muchas ocasiones cuando cambiamos soportes, nos ha tocado ver en nuestra experiencia que por ahí trozan algún cable, lo machucan y está causando una señal de interferencia y el vehículo falla o el vehículo no arranca o cuestiones. Se va el cliente y después dice, híjole, esto no lo tenía, empieza como que a fallar mi motor, empieza a fallar mi carro y regresa con nosotros. No, pues es que yo no le toqué nada ahí, ¿verdad? Entonces, No, también saber que cómo podemos cobrar ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente, Sandy, por favor. Y en esta diapositiva, qué es eso de esas atenuaciones que nos va a filtrar esos soportes de motor? Porque muchas veces escuchamos, oye, pues es que yo escuché que este soporte tiene ahí una amplitud de 20 a 250 Hz, pero ¿qué es eso? ¿qué es eso de los hertz? Entonces recordemos que un hertz representa el número de ciclos o oscilaciones en la representación gráfica que vimos anteriormente que ocurren durante un segundo. Ojo, para Entonces, los que justamente no sepan de esto, estamos hablando directamente de la señal que nos está mandando, ¿verdad? La frecuencia que nos está mandando. sí, porque podemos encontrar esta frecuencia de hertz en muchísimos elementos electrónicos y que aquí, a pesar de ser un componente mecánico, ¿cómo va a tener esas oscilaciones? Lo que pueden ver en la diapositiva, por decir, en la parte superior, cuando está apagado, cómo sus frecuencias son inclusive más altas y cuando está activado el solenoide que viene en el interior del soporte, pues Ujú. obviamente aminora esas vibraciones. Entonces sus oscilaciones son muchísimo menores porque recordemos que ya sea un soporte rígido, hidráulico o electrónico, físicamente se puede ver bien, pero ya Pero, en funcionamiento con carga parcial podemos tener problemas. así Hemos es. visto que han reemplazado diferenciales, palieres, semiejes, cardanes
por problemas de un soporte, porque recordemos que esto ya incluye todo el tren motriz, no únicamente el motor o la transmisión por individual. Ujú, ¿Esto es así correcto, es. amigo? Esto es correcto directamente. Justo se da más en este tipo de soportes, ¿no? Y que incluso los hidráulicos también, ¿no? Que nosotros lo podemos ver bien, pero ya internamente ya el diafragma, porque tiene un diafragma interno, que ahí, por ejemplo, estamos viendo ahí la parte de ese soporte seccionado, tienen un diafragma interno donde justo empieza a trabajar esta parte del aceite, ¿no? Y que muchas veces, híjole, ya se venció y ya no hace su trabajo, pero nosotros agarramos y lo vemos y decimos, está bien el Sí, porque soporte. la prueba que hacemos, a ver, muévele o haz la prueba de stall. La prueba de stall, recordemos que es aquella donde pones, pisas el freno, pones drive, acelera, le pones reversa y ves qué tanto movimiento tiene. Aquí nos pregunta Eugenio, buenas noches, ¿en qué vehículos vamos a encontrar ese tipo de soportes electrónicos? En todo lo que la gama Gama alta, media. alta, alta, media, en específico por ahí de Honda, Acura, los vamos a encontrar, que de hecho para el reemplazo de estos soportes, porque donde viene el motor es de manera transversal, entonces es muchísimo más complicado, hay quienes le Sí, quitan el frente, hay quienes cuelgan el eje delantero, entonces eso va a repercutir en qué tanto van a cobrar, porque en muchas ocasiones, inclusive nos ha tocado, ejemplo, va a ir, si no mal recuerdo, y con el ingeniero Víctor alguna ocasión, que nos llevaron un S600, un motor V12, y la ujú, única manera de poderlos reemplazar era desmontando todo el motor. Entonces nos decía el cliente, por el oye, espacio. me vas a cobrar más por la mano de obra que de lo que cuesta la refacción, pero hay que explicarle a detalle al cliente lo que conlleva ese trabajo, esa mano de obra especializada, el conocimiento que ustedes están adquiriendo e inclusive los equipos, porque hoy en día requieres de toda esa herramienta que es especializada. En algunos casos hemos encontrado que la llegan a prestar, pero si no, pues hay que desembolsarlo y que en ocasiones, oye, pues estos soportes los voy a cambiar una o dos veces al año y la herramienta pues me cuesta bastante. ¿No? Bien. Pero al final de cuentas es inversión, es algo que debemos de ver como inversión, ¿no? Fíjate que eso es muy importante y platicábamos con unos colegas días atrás, nada más como anécdota, de que muchas veces dicen, no, oye, pues es que, ¿por qué voy a pagar? ¿Por qué no nos subsidian todo ese 100%? Y pues la verdad es que en muchas ocasiones inclusive gastamos más en otras cosas. Sí. Mejor hay que gastar en lo que es el equipo, la capacitación y en la certificación que esto pueda llevar. Pero bien, Sí. amigo, retomando esta parte, vamos a pasar ahorita a un vehículo que tenemos aquí, un Sentra 2017, para que puedan ver de manera real cómo se ve graficada esa señal. Vamos a tomar ahorita la señal de un sensor de árbol de levas y esa comparación, porque también, fíjense que es algo muy importante y que yo les hago énfasis. Muchos nos preguntan, oye, ¿qué, qué equipo me recomiendas? Dependiendo para lo que lo vayas a utilizar. Además de que muchos equipos vienen con comprobaciones guiadas para poder yo definir, oye, mi señal es correcta o es incorrecta. Entonces, denos Entonces, un segundo. justamente vamos a verlo ahorita. Denos un segundo. Vamos a migrar para allá. Bien, vamos a pedirle aquí al staff que si nos ayuda a encender el vehículo, por favor. Y, ok, si nos pueden confirmar ahí en el chat, si sí pueden, se alcanza a apreciar lo que tenemos. Ok, aquí en este día, pues nos hicieron favor de prestarnos un equipo de Sound Diagnostics, donde tiene un apartado donde me dice que si yo voy a revisar la señal con el osciloscopio, ya sea de mi sensor de CKP o de CMP, me da esa referencia. Entonces, por decir aquí, te lleva de la mano y te dice, la relación entre los árboles de levas y el cigüeñal puede verificar utilizando una prueba de dos canales. Una señal de sensor compara con otra y verifica justamente esa sincronización, porque es la manera, pues yo creo que más técnica y más profesional de que nosotros podemos realizar esa comprobación. Hemos encontrado fallas donde inclusive a altas revoluciones con carga parcial, el sensor de cigüeñal pues tiene fallos y no te los detecta o no te genera un código de avería. Entonces, con el osciloscopio vamos a hacer esa comprobación si está bien o si está mal. Entonces, aquí Adelante. te lleva de la mano con este Fast Track AD y donde te lleva y te abre en automático lo que es el osciloscopio. Entonces, en la parte inferior podemos ver la señal que yo tengo y que justamente la señal que yo saco de aquí, recordemos que en este caso este Nissan Sentra 2017, pues en el conector del sensor tenemos tres cables, dos que son de alimentación y uno que es para mi señal.
Entonces, aquí la señal que yo estoy sacando, ahí la vamos a congelar, pues eso tiene que ser una señal cuadrada. Aquí por cuestiones de que está muy a fondo y que está a cierta temperatura el motor, no podemos llegar a donde es el sensor de cigüeñal. Si no pudiéramos ver esa comparativa que tenemos. Y como bien se los mencionaba, aquí la señal. ¿De dónde a dónde puede comprender un ciclo? En qué rango de valor está trabajando en voltaje? Y que vemos que está funcionando, en este caso mi canal uno que es la línea amarilla, está funcionando hasta 4.5 volts, que está dentro del rango Está de dentro del valor rango. nominal. Recordemos que el valor de referencia para casi todos los sensores es de máximo de 5 5 volts. volts, porque es únicamente una señal. Entonces, estos segmentos que nosotros tenemos es ahí los reluctores que vienen por la parte interior de los árboles de levas, donde se da ese segmento, porque recordemos que son magnéticos y donde se interrumpe esa interferencia es donde nos da ese pulso. Inclusive podemos ver que dependiendo de las revoluciones puede tener esas variaciones. Vamos a pedirle aquí al staff Para que para que acelere veamos. y veamos esa diferencia de señal. Bien, vamos a acelerarlo a 1500 revoluciones y vean cómo va siendo, obviamente, muchísimo más rápido, porque recordemos que la línea horizontal es el tiempo. Aquí lo tenemos ajustado hasta 50 milisegundos. ¿Y cómo en esos 50 milisegundos la Justamente tanta cantidad, variación que tiene. esa variedad? Ahora, y aquí yo te voy a preguntar, mi estimado Elías, ¿cuántas ocasiones no te has encontrado cuando van a dar capacitaciones presenciales que muchas ocasiones ya reemplazaron los soportes y su problema es un tema electrónico? ¿Cuántas veces te ha sucedido esto que te han comentado nuestros colegas que nos pueden ver? Justamente estábamos dando un curso de soportes y nos comentaban justamente esta parte. Recuerdo mucho que nos decían, híjole, yo juraba que era mi soporte, que realmente tenía un fallo ahí, ¿no? Porque lo que tú mencionabas, no nos están colocando directamente en el tablero, pues una luz de fallo, ¿no? Sino que está fallando lo que es mi sensor y que realmente, híjole, no nos damos cuenta, ¿no? Pero con este tipo de pruebas nos damos cuenta perfectamente, ¿no? ¿En qué rango tiene que estar? ¿Cuánto tiempo tiene que variar? ¿No? Y al momento de que esté trabajando, al momento de que nosotros aceleremos, que no se pierda la señal, porque es justamente luego lo que llega a pasar. Cuando se pierde la señal, cuando aceleramos, nosotros lo podemos ver en ralenti, ¿verdad? Que está directamente, pues la está mandando la señal bien, la está mandando correcta, pero al momento de que nosotros aceleramos, se empieza a perder, empieza a caer lo que es el voltaje, ¿no? Entonces ya vemos nuestra línea, en vez de que sea una señal cuadrada, ya la vemos directamente plana, ¿no? Muerta. Exacto, y que en muchas ocasiones llegamos a confundir tal vez un problema mecánico, llámese una polea de cigüeñal o el bien conocido como el damper, inclusive los volantes motrices bimasa cuando son de transmisión estándar o cuando tenemos ahí transmisiones de DSG, y que, oye, es que tengo un exceso de vibraciones, ya cambié todos los soportes y que muchas veces culpamos al elemento del soporte, pero no va por Pero ahí no nuestro va por problema. Entonces, como siempre se los hemos mencionado, necesitas saber qué año es el vehículo, qué kilometraje y también si ha habido alguna reparación mayor o posterior, anterior a esto, perdón, para por nosotros poder hacer un protocolo de diagnóstico efectivo. Entonces, y vean, en pero este caso, yo he visto en gran parte que muchos de los equipos llegan a traer estos apartados, como bien lo pueden ver, que en la parte superior te lleva paso a paso de cómo hacerlo y esa señal de referencia. La verdad es que hoy en día con internet y todas las plataformas que existen, Aldata, ahí no recuerdo alguna otra, es, que te dan toda esa información técnica, pero lo más importante es saberlo comprender para yo poder hacer un diagnóstico efectivo. sí, porque ahí tenemos muchísimo la parte del lenguaje técnico y si nosotros no lo comprendemos realmente, ¿cómo le hacemos, no? Sí, y que también en estas capacitaciones llevamos esa literatura técnica y también de cómo lo conocemos coloquialmente, porque en muchas ocasiones ahí llegamos a diferir. Y vamos del otro lado del estudio, amigo, ya que he Sí, comprendido nos esto, regresamos. vamos a ver aquí qué nos comentan en el chat nuestros amigos. Dice, para verificar la sincronización, ok, si se ve claro, perfecto. Excelente. Y para verificar, sí, también podemos nosotros verificar la sincronización con nuestro osciloscopio, pero hay que recordar, número uno, que tiene que ser únicamente en ralenti
y que en este caso tendríamos que tomar la señal también del sensor de cigüeñal. Como ya lo vimos en la gráfica y lo vimos en el ejemplo que nos da el equipo de diagnóstico, esa información de cómo puede estar variando, porque por ahí un amigo me decía, oye, ¿sabes qué? A mí me mandaron y me dijeron creo que era de otro país, si no mal recuerdo de Canadá, donde le decían que tenía que desconectar las válvulas BBT para poder hacer esta prueba. Le digo, técnicamente no tiene nada que ver porque las BBT tienen esa variación de tiempo, sí, pero más en carga parcial. En Así ralentí es. es muy difícil que lo lleguen a hacer dependiendo las características del vehículo, dependiendo la motorización, pero la verdad es que es algo pues casi nulo. Entonces, siempre verifiquen qué vehículo van a trabajar, porque recordemos que hoy con esas alianzas que hay en la industria automotriz podemos tener, ejemplo, un Chevrolet Sparrow del 2018 y que Y tiene una transmisión CVT de Nissan, una FJ05. Entonces, muchas veces inclusive ahí esos tecnicismos o esa información que nosotros descargamos de internet hay que verificarla por lo menos con 2 o 3 páginas para que sea la correcta. sí, porque luego muchas veces todo viene erróneo, viene falso, ¿no? Las páginas fake que se inventan cualquier cosa. No, y esto se los comentamos porque cuántos, ustedes díganos si es verdad o no, no nos van a dejar mentir. ¿Cuántos clientes te dicen, es que yo vi en YouTube, es que mi primo me lo hace más barato, es que yo lo sé hacer, pero no tengo el tiempo y la herramienta? Ni la RAM. Y es aquí donde ustedes como expertos van a poner ese valor agregado y que inclusive nos ha tocado ver en muchísimos talleres, inclusive agencias donde el cliente, oye, yo llevo mis piezas, ok, pero te voy a cobrar un extra de mano de obra y adicional, pues va sin garantía. ¿No? Y un ejemplo muy claro, la verdad es que la otra vez, justamente platicando con uno de mis amigos, me decía esta parte, lo que bien mencionas, ¿no? Que el cliente, pues, muchas veces por ver un video en YouTube dice, híjole, yo ya sé todo. La verdad es que yo ya sé el paso a paso, pero justamente no tengo tiempo, no tengo la herramienta y por eso lo traigo contigo, ¿no? Y en esta ocasión lo que me decía, que la famosa licuadora, la bomba de la dirección, Ajá. ¿no? Que tenía ruido porque justamente le faltaba aceite. Entonces dice, no, pues es que yo no tengo aceite, lo lleva con mi amigo y le dice, ¿sabes qué? Échale aceitito, ¿no? Tú tienes por ahí este tipo de aceite, échale aceitito. Pero no era ese el problema, ya estaba desgastada, entonces por eso justamente hacía ruido, Y ¿no? más que nada porque ustedes bien lo saben que la sintomatología es muy similar Sí, para todo el tipo de fallas. Ahorita ya podemos ver ahí, y por decir, este coche lo tenemos ahí ya sin un soporte puesto y que aún así la señal funcionó bien. Si tuviéramos, digo, desafortunadamente no pudimos traer el vehículo maqueta para ver el funcionamiento en específico y que también es complicado acceder a este soporte electrónico, pero lo que podemos encontrar en la diapositiva que están viendo del sensor de detonación o el sensor KS, porque en muchas ocasiones es un porcentaje muy bajo de que este sensor llega a tener algún problema interior, porque recordemos que envía esta señal y en base a esas vibraciones que registra, la unidad de control con los valores que ya tiene preestablecidos puede mandarte si tiene un fallo en cilindro o no, o que inclusive, vamos a suponer, nos ha tocado en un porcentaje muy bajo que los soportes estén dañados y que el sensor KS mande un código de error. Por eso siempre les vamos a decir, tienes que tener un escaneo previo y uno posterior a borrar códigos, porque recordemos que las unidades de control siempre van a registrar todos los datos que ocurran. y Yo se como se los comportan de explico. diferente forma. Exacto, yo como se los explicamos a los clientes y la manera más fácil de que lo entiendan ellos es de, oye, ¿sabes qué? Es como cuando tú te despertaste, estuviste bien al mediodía, pero de repente te dio un poco de alergia, estornudaste, te sentiste mal un momento, pero no te enfermaste. Todo eso lo registra la unidad de control y nosotros en base a todos esos parámetros podemos acotar dónde puede ¿Dónde está la tener falla? la falla. Entonces, aquí pueden ver representado la señal que nos mandaría El el sensor sensor KF. KS, obviamente inclusive en tiempos, y que es una señal totalmente diferente, porque si nosotros viéramos por ahí una señal cuadrada, pues podría ser que tengamos un problema en nuestro osciloscopio, que el sensor esté dañado, que la línea esté aterrizada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Sandy, regálame la siguiente, por favor. Y pues tomando en cuenta este punto de lo importante que es seguirnos Sí, capacitando. así es. Pues ahí, amigo, por favor, recuérdanos, porque de hecho traemos ahí un proyecto nosotros ahí con un tema flotillero y nos preguntaban, oye, yo quiero en específico para suspensiones ahí neumáticas y qué requiero para poder tener este certificado. Justamente todo lo que ven ahí en pantallita
lo que les mencionábamos al principio, obtener una constancia pues realmente implica que ustedes estén aquí, primeramente, ¿no? Porque sí pueden decir, yo nada más quiero comprar la constancia y hasta ahí, ¿no? Pero muchas veces aquí tocamos temas muy en específico o detallitos muy en específicos que a lo mejor no sabemos, que a lo mejor no conocemos o cómo trabajan, ¿no? Y justamente con este tipo de constancias nosotros lo acreditamos. Y lo que requerimos nosotros es realmente que nosotros hagamos un pequeño pago. Ahí vemos en pantallita que tenemos el 50% de descuento en este pago. Realmente nosotros aportamos nada más 300 pesitos para que nosotros obtengamos una constancia de forma oficial, avalada ante la SEP, así como lo ven en pantalla. Y también requerimos sus datos personales, ¿no? Esto no tanto así como para que los estemos investigando, no, no, nada de eso. Sin embargo, es porque como estas constancias van totalmente personalizadas y están registradas ante la SEP, se requieren este tipo de datos. Y Entonces, que esto le va a dar ese valor agregado, porque veo aquí en los comentarios que nos dice aquí Víctor Omar, oye, ¿y cuánto se cobra por cambiar un soporte electrónico? Dependiendo de la plataforma, ejemplo, lo que hemos encontrado de lo más común que son estas camionetas Odyssey, la verdad es que mamá tan van. solo de mano de obra se llega a cobrar inclusive entre 4 a 5 mil pesos, porque es algo muy laborioso ahí. Dependiendo la habilidad que tengas, pues a lo mejor nada más con colgar un poco el puente, o sabes que la parte superior del marco radiador la voy a quitar o no, pero eso ya depende de tus habilidades y de tú cómo puedas, te organizas para decir, oye, esto va a ser más Así rápido, es. aunque puede ser más incómodo, o quiero trabajar más cómodamente y tengo que desarmar más. Entonces ahí promedio, pues póngale ese valor agregado y más si es que tienen este certificado. ¿Me regalas la siguiente, Sandy, por favor? Y nos decían que sí, generaban, que tenían el de un Cavalier. Ok. Muy bien, por ahí. Ok, sí, les vamos a estar mandando toda la información ahí por correo, síganos en redes sociales. Y nos pregunta aquí Mario Flores, dice, ¿me puede decir si soporte? Yo De creo que la- ahí se confundió, Sodai, produce soportes para un Cavalier 2018. De hecho, en internet me parece que hay dos catálogos Aquí, electrónicos. aquí, qué bueno que lo preguntan. Justamente nosotros en Internet manejamos dos catálogos, uno ya un poquito más ambiguo, sin embargo está completo, y uno reciente que está todavía en desarrollo, ya está en la etapa final de desarrollo, se llama SID Connect. Así lo pueden colocar en su navegador, ya sea Google, ya sea Safari, así lo buscan como SID Connect, y ahí ustedes pueden consultar qué números de parte tenemos, ¿no? ¿Qué SKUs nosotros manejamos? Y ahí es muy sencillo que lo coloquen por la descripción del vehículo o que directamente coloquen qué vehículo es, el año, la versión y qué es lo que están buscando, ¿no? Entonces, ahí búsquenlo como SID Connect, ahí pueden encontrar todos nuestros productos disponibles. Y si no, creo, si no mal recuerdo, tienen ahí un número de WhatsApp, creo que en la página para atención personalizada o eso ya lo quitaron. No, eso todavía no lo estamos manejando para atención personalizada directamente con los clientes. Sin embargo, pues toda esta parte de las consultas es que la verdad viene muy, muy completo. Yo siento que con este catálogo nuevo que nosotros estamos manejando, ustedes van a complementar totalmente su trabajo, porque vienen desde la característica del producto, a qué es aplicable, ¿no? Porque muchas veces, híjole, este soporte le queda a este carro y le queda a este otro. La Entonces, compatibilidad. Y la como bien lo menciona compatibilidad. aquí el buen Omar, hoy sabes que sí es un Cavalier, pero trae la motorización china de SAIC y hay todas esas cuestiones que Así es. lo complican más para todos nosotros y ustedes como expertos que se dedican a reparar vehículos. Y bien, aquí en la diapositiva, ¿qué códigos? Porque muchas me dicen, oye, ¿qué códigos genera un soporte dañado o no? De manera general, podemos ver que el P0A14 y el P0AB6 son los más Los tenemos en recurrentes cuando pantalla. tenemos un problema. Recordemos, y ahorita les vamos a mostrar, pues las pruebas que nosotros podemos hacer es que el conector que llega al soporte electrónico, pues que le llegue esa alimentación. Bien, Así esa es es. la prueba más sencilla. También medir esa resistencia interna del embobinado y que aquí ponemos un ejemplo, que si la resistencia está fuera del rango, ejemplo de 0.48 a un ohm en frío o un ohm en caliente, podemos tener un problema. Así es. Pero esto puede diferir dependiendo de esa calidad y ese número de vueltas de cobre del embobinado, puede diferir, pero que siempre tengamos un valor, porque si lo vemos que está en infinito, pues simplemente este solenoide pues ya dejó de Ya no funcionar. funciona. Entonces, vamos a cambiar la cámara y que nos ayuden a hacer un zoom.
y que incluso esos códigos que nosotros estamos viendo en pantalla pues son códigos de forma general, ¿verdad, Omar? Es, Porque pues obviamente cada fabricante maneja directo su propio código, ¿no? Para una falla en específico. sí, porque en muchas ocasiones podemos encontrar, es un ejemplo, podemos encontrar un P0300 con guión 002 y que en muchas ocasiones no lo encontramos en esa literatura técnica en Internet, pero que de manera general el P0300 pues ya nos difiere que tenemos un problema de encendido múltiple. Así es. Entonces, nosotros ponemos los más generales, ¿cómo lo podemos encontrar en la mayor cantidad de marcas de vehículos? Porque también hay en otras ocasiones donde no se encuentra. Por eso es importante que inclusive de manera manual en sus equipos de diagnóstico seleccionen el vehículo, porque puede ser que sea una misma plataforma, pero tengamos 3 o 4 o más motorizaciones diferentes. Eso es súper importante porque los valores van a cambiar, inclusive los códigos de avería, aquí nada Van a más lo cambiar. metemos en OBD2 general. Entonces, ahí sí me ha tocado ver ese tipo de situaciones. Y bien, amigo, aquí como podemos ver, pues este soporte electrónico que únicamente es de 2 pines, entonces, y como bien se los mencionó, vamos a decirle aquí Si le ponemos un al poquito staff más de que zoom un poquito de zoom, ahí se ve perfecto. Inclusive este que viene nuevo, viene con este capuchón para para que protegerlo. protegerlo en ese traslado, de que se nos caiga uno, y de que esta parte electrónica pues es la más delicada en este caso, y que eso lo hace tan costoso. Así es, Bien. ¿no? Porque incluso si nosotros lo manipulamos con los dedos, con las manos, Ujú. podemos llegar a doblar los pines, También, ¿no? entonces, pues sí, aquí vamos a hacer una prueba de resistencia aquí. Ahí ya De lo hecho, conectaste. ahí está conectado. No sé si se alcanza a ver aquí en este multímetro que ahí el buen Elías decía, oye, esa reliquia, ¿qué onda? Sí, Este lo ocupamos, de hecho, porque hace unas semanas tuvimos ahí unos webinars de, de osciloscopio y comentábamos que este multímetro, que realmente ya es casi nulo que se puede encontrar, fue de manera básica como que nuestro primer osciloscopio en el sector automotriz, porque podemos ver representados esos pulsos visualmente, podemos identificar si me está dando una señal o no. ¿Por qué? me Comparado contra el aguda, te mueve, electrónico, y en el comparado electrónico, contra el electrónico, el cambio es tan rápido que únicamente vamos a ver ahí, no sé, 12.4 volts, de repente 12.8 y ya no sabemos esa, si está generando esa señal. información. Entonces, aquí, si pueden ver, a ver, Por ahí nada el más que zoom, enfoque bien. Ahí está. ahí está perfecto. Entonces, nosotros ya lo tenemos seleccionado en la escala de ohms y en la parte superior donde están los números verdes. De hecho, en la parte derecha se ve que ahí están los ohms y me dice que tengo 2 puntos, no es cierto, casi 4 ohms. Entonces, este soporte que está nuevo ya podemos ver ese valor de referencia. Recordemos que no es un valor estándar. Podemos tener un valor ahí que pueda diferir entre más o menos, pero que está funcionando correcto. Esa es una de las pruebas que nosotros podemos hacer a un soporte. Sí, No hay otra para que he escuchado por ahí en algunas otras ocasiones que dicen, no, es que le tengo que hacer una prueba de resistencia y la señal que tiene que mandar, ¿no? Entonces únicamente recordemos que es un solenoide en la parte interior. Desafortunadamente no pudimos tener uno seccionado para que lo vieran por dentro, pero al final pues es un actuador común y corriente. sí, Perfecto. directamente ese valor que nosotros estamos midiendo depende totalmente del tamaño, ¿no? Podemos decirlo del tamaño del solenoide. ¿Por qué? Porque un Permíteme. embobinado un poquito más grande, sabemos que nos va a reflejar otro valor. Y también alguna de las otras pruebas, digo, aquí en pantalla tal vez va a ser algo complicado, pero pues que nosotros podemos dar esa alimentación y que vamos de manera perceptible, aquí, si se mueve o no, ahí nosotros estamos percibiendo auditivamente y que se está accionando. Aquí, desafortunadamente en cámara no se puede ver, pero estas dos pruebas en específico son las que podemos realizar a este tipo de soportes. Por si es que se encuentran ahí alguna falla donde tengan ¿Algún caso de estos? algún caso de estos, ¿qué pruebas o no podemos realizar? Perfecto. Así es. Y también no confundirlo, y como se lo mencionamos, cuando ustedes encuentren un código de avería que te dice cortocircuito a positivo, casi siempre el 98% es que o está desconectado o que tenemos una línea abierta. Cuando tenemos un código de avería que es corto negativo, casi siempre es que hay un problema Cierto. interno con el componente. Sin embargo, hay que seguir esas cartas de diagnóstico para hacer un protocolo de diagnóstico efectivo.
Así es, que es lo que te decía, muchas veces pues lo confundimos o no lo comprendemos, ¿no? Que Bien, dicen, pues está puesto a positivo y ya, hay una falla, se ¿no? confunden. Y bien, Sandy, nos regalan las siguientes diapositivas, por favor. Vamos a ver aquí qué nos dicen nuestros amigos en el chat. Aquí que A nos ver, acomoden un poquito la cámara. Y, nada más. ok. Ahí está, regresamos a la presentación. Entonces, con esta diapositiva y con lo que vemos aquí, es la misma prueba que nosotros realizamos. Pueden tomar alimentación pues directamente de su batería, no pasa nada. Si lo intercambian, pues recordemos que es un solenoide y no pasa nada. Bien, entonces la explicación de esta capacitación. Aquí nos pregunta el buen Rubén Pablo. Recuérdanos, amigo, de manera breve, ¿cuánto cuesta este Rapidísimo. certificado? Recuerden que tenemos justamente el 50% de descuento, entonces el costo total son 300 pesitos, ¿vale? 300 pesitos mexicanos. Recordemos que pues estas constancias hasta el momento pues es únicamente para la República Mexicana. Perfecto, amigo. Y pues bien, buenas noches. Los soportes normalmente se controlan mediante CAN high o CAN low. No. Aquí el buen Ángel Eduardo Cisneros nos dice, buenas noches, los soportes normalmente se controlan mediante CAN high y CAN low. No, aquí la unidad de control va a mandar esa activación de voltaje, inclusive más de 10 volts, porque recordemos que es un solenoide. Es un actuador Es un directamente. actuador directamente y lo que nosotros queríamos ahí, refrescar esa información que muchas veces se nos va, de cómo funciona el bus de datos, porque en algunas ocasiones tenemos interconexión con sistema de airbag, con sistema de ESP, control de tracción, etcétera, o transmisión de TCM, y que podemos estarlos confundiendo y de manera breve recordarles ahí cómo funciona ese bus de datos. Y que ahora con el sistema ADAS necesitamos tener, híjole, Y mayor fíjate que cantidad de información. y además de información, sí o sí requerimos de ese conocimiento especializado y del equipo, porque esto Sí, ya es muchísimo más costoso. ya estamos más a la vanguardia cada Sí, y día. también por eso mismo tenemos que darle ese valor extra a las reparaciones que nosotros estamos haciendo. Perfecto. Muy bien. Y vamos a, perdón, los códigos y las comprobaciones. Y Direct- vamos a pasar a, también hay una prueba que muchos nos piden y todos los que están incursionando en el sector automotriz y que a ti te lo piden mucho, amigo, sí, cuando vas a dar estas capacitaciones presenciales. Oye, de manera física, enséñame, muéstrame cómo voy a cambiar ese soporte, porque muchas veces hemos encontrado que los trasroscan ahí los tornillos, etcétera, los confunden, el diámetro, el torque, y que la mejor práctica es que antes de hacer ese apriete final debemos de encender el vehículo para que obviamente tenga ese asentamiento. Porque en sí, muchas ocasiones, y lo que habitualmente hacemos es o meter un gato, o porque en muchas ocasiones no tenemos dónde colocar ese soporte. Como ejemplo, ahorita vamos a ver aquí en este Nissan Sentra que tenemos el múltiple por la parte superior y en la parte frontal y que nos estorbaría. Entonces, vamos a pasar del otro lado del estudio, amigo, vamos a pasar para de aquel poder lado. hacer esta prueba. Directamente ahí lo que nosotros estamos viendo es el motor de este Nissan Sentra. De este lado, muy sencillo, ahí ayúdenme a confirmar con un like si es que lo ven Se ve perfectamente. perfecto. Muy bien. Aquí por temas de practicidad, nosotros ya lo tendríamos prácticamente desmontado, ¿verdad? Sin embargo, algo muy importante a la hora de quitar, ¿cómo nosotros realmente podemos asegurarnos que mi motor no se cuelgue? ¿Por qué? Muy importante al momento de que desmontemos los soportes de motor o soportes de transmisión, que son los soportes que van a estar cargando, ¿no? En este caso es el soporte derecho, el soporte que nos hace referencia directamente al soporte de motor. Del otro lado tenemos el soporte de transmisión. Sin embargo, de este lado, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros lo quitamos? ¿Cómo tendríamos que hacerlo nosotros? Muy bien, directamente con las famosas porterías, ¿no? Muchas veces lo podemos hacer con las famosas porterías, nosotros sostener el motor. Sin embargo, creo que es más práctico que nosotros metamos como tal un gato, ¿no? Pero, ojo, Verificar y muchas veces lo que hacemos como buena práctica es poner ahí un polín porque así muchas es, veces afectamos el cárter o inclusive sabes que en ese movimiento cuando estamos reemplazando el soporte se llegan a fracturar los ya cárter lo y doblé, pues híjole, eso ya repercute en un costo mayor y que ese costo pues lo tenemos que absorber y aquí el chiste pues es que tenemos no, que ganar, no perder. ¿no? Que incluso luego somos medio abusados y no, es que eso ya lo traía, ¿verdad? Y que también aquí, como Muy bien bien, lo menciona Elías, de manera periférica,
qué componentes podemos ver afectados o no. Aquí en este caso vemos que periféricamente están lo que Tenemos son las líneas del aire acondicionado y que también muchas veces se nos olvida o nos pasamos de apriete con lo que son las tierras y tenemos esas interferencias y que en muchas ocasiones pueden llegar a provocar esos picos de voltaje a la unidad de control y puede y provocar fallas adversas. puede fallar, así es. Entonces, directamente recuerden que siempre para cambiar un soporte, vamos a meter nuestro gatito siempre con un polín. E incluso hay veces que dicen, no, pues le meto, nada más tengo un cachito de polín que también provoca daños a lo que es el cárter, ¿no? Entonces, directamente lo metemos, soportamos el peso del motor con la finalidad de que no baje y que empiece a dañar estos componentes aledaños. ¿Por qué? Porque también tenemos otro componente muy importante que es la parte de la tracción. Así es. Entonces tenemos lo que se llama las juntas homocinéticas. Sí, porque esta sinergia motriz, pues obviamente recordemos que es un motor transversal y esto va a diferir. También aquí, como lo tiene el buen Elías, y que en muchas ocasiones dicen, oye, ¿por qué en algunos soportes llego a encontrar? A ver, ahí se ve Ahí perfecto. está. Estas perforaciones y que muchas veces no lleva nada, porque este soporte puede aplicar para dos o tres plataformas y que en muchas ocasiones ahí llevamos ese contrapeso para justamente aminorar esas vibraciones. Aquí en este caso, pues este soporte, como bien lo puede mencionar aquí Bueneles, pues está funcionando de manera correcta, no tiene pérdida de fluido y funciona normal. Así Y es. vamos a pasar a la instalación. Muy bien. Muchas veces igual aquí la parte de nosotros verlo físicamente puede llegar a estar tronado, ¿no? Pero entonces en la parte de la instalación siempre procurar lo que nos decías, ¿no? La parte de los elementos aledaños. Aquí, por ejemplo, si nosotros lo colocamos, vemos que directamente no coincide, ¿no? Y que muchas veces, híjole, nos provoca muchísimo ruido porque aquí ya nos coincide en la parte del chasis, en la parte de la base, sin embargo, en la parte del motor no nos coincide. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no nos coincide, ¿qué es lo que queremos hacer? Metemos una palanca, metemos una barreta, lo jalamos, ¿no? Y empezamos a colocar los tornillos. Se los poniendo. Empezamos a colocar los tornillos directamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros lo hacemos de esta forma? Al momento de que nosotros lo hacemos de esta forma, ahí por ahí, ¿no? Ayúdenme a levantarlo un poquito, por ahí, muy bien, un poquito menos. Ok, es que se apunta primero esos y que muchas veces tenemos que justamente hacer estos movimientos para poder apuntar los tornillos y que el apriete final va a ser al final. Por ejemplo, ahí, vamos a colocar de este lado. Recuerden, siempre nuestros tornillos deben de entrar con la mano. Por ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros lo empezamos a meter chueco, ¿qué es lo que sucede con nuestro soporte? O bueno, con nuestra rosca. Se empieza a trasroscar. Y que aquí obviamente esta sujeción del soporte, que recordemos que su alma es de aluminio, tiene que ver directamente con lo que es nuestra tapa de distribución. Entonces, si ustedes detectan, y no nos van a dejar mentir en su experiencia, que si llegamos a colocar, pues obviamente que no esté bien asentado la rosca o ese asentamiento uniforme, vamos a tener ese problema y obviamente se va a ver repercutido. Aquí también no sé si alcanzan a apreciar en cámara, ejemplo, este arnés que viene de manera periférica, que este inclusive anteriormente, es una maqueta que ya tenemos desde hace mucho tiempo, se llega a machucar porque no tenemos el cuidado de que al momento del asentamiento sea el correcto. Sí, así es. ¿Qué tal si nosotros lo ponemos aquí? Y al momento de colocarlo empezamos a apretar y directamente tenemos ese problema. A ver, si nos lo Ok, pueden vamos. bajar ahí poquito, por favor. ¿No? Es parte de que nosotros directamente, por ahí, un poquito por arriba, Vamos a subirlo un poquito por arriba, más arriba. para Arriba. arriba. Y ya nos quiere machucar el buen ingeniero Víctor, ¿ya Ya nos ves? quieren machucar por aquí en el foro, por ahí. A ver, por ahí, ¿no? Entonces, directamente siempre procurar meter los tornillos con las manos, ¿no? Así nos damos cuenta de que realmente está enroscando, de que realmente esté entrando bien en nuestra cuerda. Porque si nosotros lo colocamos directamente de una forma inadecuada,
¿qué es lo que sucede? Se empieza a trasroscar e incluso cuando empezamos a colocar lo que es el apriete, llegamos a fisurarlo. Como son partes de aluminio, se llegan a fisurar, se llegan a romper. También muchas ocasiones incluso nos dicen, oye, pues es que fíjate que se fisuró posterior a que lo reemplacé, pero porque el vehículo venía totalmente caliente. Entonces, recordemos que metalúrgicamente esto afecta directamente a donde viene la rosca. Así es. Y ahí está la matraca. Ahí nada más que entre bien. ¿Está? ¿Lo podemos subir otro poquito, por favor? Un cachito. Está. Ahí está, ahí está. Entonces, siempre estarnos buscando, este es el detalle con los soportes, siempre estar buscando la posición. No, y ni recordar el de transmisión, y más cuando son hidráulicos, put, es algo bien, bien, bien laborioso. Así es. Muy bien, en Para este que no digan caso que nuestros amigos de esa idea no meten las manos. ya los tenemos llegados, ¿vale? Entonces aquí en este caso, amigo, la mejor sugerencia es llegarlo con matraca y Llegarlo. al final hacer el apriete con torquímetro, ¿de acuerdo? Así es. ¿Por qué? Porque así nosotros aseguramos que tenemos una alineación directamente en el tren motriz. Recordemos que estos soportes son directamente los que van a estar cargando y su función principal, que tengamos esa alineación del tren motriz. Bien, ¿No? aquí vamos a bajar el motor del gato para que se pueda alinear con los que vienen en lo que es la carrocería. A ver, un poquito para Vamos a arriba. subirlo tantito, por favor. Ok, a ver, en lo que termina aquí en buen el día. Entonces, mientras aquí, un poquito menos, José Luis Rojas Prado, cuando el soporte ya está asentado, sin el torque de tornillos, es recomendable bajar el gato para que, exactamente, que es la práctica que estamos haciendo ahorita. ahí ya lo estamos Antes de viendo. este torque final, vamos a dejar que asiente y posterior vamos a encender el vehículo para que tengamos esa alineación del tren motriz. Y a ver qué otra pregunta viene ahí, Sandy. Aquí ya estamos colocando directamente lo que son los tornillos en la No es parte la del única, ¿verdad? chasis. Ok. Muchas veces ahí nosotros le tenemos que meter ahí galleta para estar sosteniendo lo que es el motor o la transmisión en otro de los casos. Y ese tipo de tornillos, hay muchísimas tablas en la literatura técnica, dependiendo la marca, que podemos encontrar ese torque final, ya sea en newton metro o libras. En este caso, estos tornillos llevan 45 newton metro. Entonces, eso lo vamos a realizar. Ya que esté asentado, vamos a encender el vehículo y vamos a dar ese apriete final. Así es. Nada más que aquí ya nada más termine de colocar este y el de atrás. Y listo. Aquí ya llegó. Nada más falta el trasero. En este tipo de soportes, prácticamente de este Nissan, tenemos tres tornillitos en la parte del chasis. Y vamos a pedirle aquí al staff que nos ayude a encender el vehículo para que pueda tener ese asentamiento. Y, ok, denos un momentito, por favor. Ya tenemos aquí preparado el torque. Entonces, aquí como lo pueden ver, este soporte que está funcionando de manera correcta y que ya nosotros hacemos ese asentamiento final, pues encaja perfectamente, que eso es lo que nosotros queremos para que ese alineamiento en este vehículo que es de tracción delantera no tengamos esas trepidaciones o vibraciones extras. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justamente ese torque final. Recordemos que en este caso estos tornillos llevan 45 newton metros, ya está calibrado Y ya tenemos la y calibración. Entonces, directamente vamos a hacer nuestro apriete. ahí está. Perfecto. Ahí, Vamos a pedirle al staff que nos apaga aquí el vehículo y pues vean lo importante y cuánto se tiene que dedicar en cuestión tiempo y cuestión económico así es. para la capacitación y obviamente los equipos, que en este caso ya encontramos ahí torquímetros de ya más bajo costo, pero también tener ese cuidado porque muchas veces, ¿cuántas veces no falta ahí que nuestro chalán pasa, lo tira
o lo ando ocupando para aflojar otras cosas y se descalibra. Vamos a pasar al otro lado. Así es, internamente se empieza a tronar y, híjole, Y también para mandarlo a calibrar, que pues es algo ahí complicado. Bien, no. perfecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Sandy, por favor. Muy bien. Recuerden, en este caso, si ese soporte hubiera estado dañado, ¿qué es lo que provoca? Provoca vibraciones excesivas e incluso con las pruebas que nosotros podemos hacer, vemos que hasta el motor se quiere salir en algunas ocasiones, ¿verdad, Omar? ¿No? Sí. Empieza a brincar y pensamos que tiene vida propia. Y bien, y amigo, lo que platicábamos al inicio de este webinar, que sin importar las motorizaciones que vengan, ya sean híbridos o 100% eléctrico, como bien podemos ver aquí en su diapositiva, vean, tenemos aquí ese soporte de un motor eléctrico de Tesla y que al final viene con tres Así es. soportes, bujes de soporte sólido y los otros que sí llevan esa posición para poder absorber esas fuerzas tangenciales y de manera vertical por todo ese torque, porque recordemos que los motores eléctricos generan muchísimo más torque que los de combustión interna. Sí, y además que lo entrega de forma inmediata, ¿no? Que también ¿Puedes tiene que poner el ser video, Sam? controlado por la unidad de control propiamente. ¿Por qué? Porque si nosotros le metemos directamente toda esa energía al motor, ¿qué es lo que sucede? Nos entrega todo el torque de un golpe y, híjole, Y que eso va a ser muy común en sus talleres cuando estos autos lleguen a visitarlos. ¿Por qué? Pues obviamente con toda esa sensación de torque que nos da estos autos eléctricos, pues los clientes van a estar ahí durísimo. ¿Y qué dónde va a repercutir? Pues obviamente en los soportes, que afortunadamente va a ser más trabajo ahí para todos estamos viendo un nosotros, pequeño video. de un BYD. Y vean cómo al final pues, la motorización y la transmisión pues es muy similar a lo que conocemos siempre y que en este caso tenemos esos tres soportes que vienen de manera unificada, dos frontales y uno posterior, Así por es. el torque que este genera. Si el vehículo va a generar muchísimo más torque, pues vamos a encontrar soportes de mayor tamaño. Seguimos manteniendo los mismos soportes, ¿no? Soportes de carga, soportes limitadores de torque, ¿no? Los Y lo que soportes vemos ahí frontales. justamente en pantalla, y algo que me gustaría recalcar mucho con nuestro público que tenemos el día de hoy, es que a pesar de que justamente vayan cambiando las motorizaciones, que ya no tengamos un motor de combustión interna, que ahora tengamos un motor eléctrico y que incluso pues las transmisiones también cambian, ya no es la misma que nosotros estamos manejando en un motor de combustión interna, lo que se sigue manteniendo es la parte de la tracción y la parte de la suspensión e incluso la parte de la dirección. Reglas la diapositiva. Entonces, aunque nosotros cambiemos esta parte de la motorización, ahora sí que el pan de cada día en estos vehículos va a ser todos estos sistemas que ya les estoy Diapositiva. mencionando. Pues sí, amigo. Y bien, entonces, ¿qué servicios nosotros vamos a poder ofrecer a este tipo de vehículos? Pues es ese mantenimiento. Nosotros para poder realizar este cambio de soportes, frenos o suspensión, la verdad es que no requerimos de hacer esa desconexión del sistema de alto No, voltaje, que ahí más adelante igual los invitamos a que vean próximos webinars en el siguiente año, donde cómo sí es importante que requiere de la información o del trabajo del sistema de bajo voltaje, que es de 12 volts, para que pueda funcionar el de alta. Aquí en así es. pantalla pues podemos ver pues un poco de ese equipo especializado que se requiere para este tipo de vehículos. En este caso, la única recomendación o las recomendaciones que nosotros les damos es que no vayan a machucar esos cables de color naranja, que a pesar de que vienen súper aislados, pues que no tengamos esa parte o que el mismo auxiliar, el mismo chalán, pues no esté ahí jugando. Podemos realizarlo siempre con todas estas adecuaciones y todas estas Porque, información de seguridad. ¿qué es lo que tenemos en esos cables naranja? Justamente ese alto voltaje. Vemos que aquí, por ejemplo, los guantes dieléctricos pues, aguantan hasta 54,000 volts, el calzado de seguridad que no debe ser de casquillo, que tiene que ser con esa goma especializada Que se le llama para evitar ese dieléctrica, voltaje. botas dieléctricas, ¿no? Exactamente. Calzado dieléctrico, Inclusive lo que es la ropa para que no genere esa estática. estática. Así es. Obviamente el recubrimiento facial y que también ahí vemos un poco de herramienta, ese que parece un multímetro, como tal en específico es un ohmímetro, pero que hay que tener cuidado al manipularlo porque genera un alto voltaje, porque lo que manda es un impulso electrónico de gran cantidad y obviamente Con la finalidad de que midamos toda esta parte con de la con resistencia. esa resta electrónica que hace sobre todo el circuito, es el valor que nos va a dar. ¿Me recuerdas la siguiente, Sandy, por favor? Bien, entonces, de todos modos, siempre ocupar equipo de protección personal,
aunque no sean eléctricos. ¿Por qué? Porque realmente se requiere guantes, gafas, botas de seguridad o zapatos de seguridad. Bien, y también que cuando sea el caso, en la medida de lo posible, determinen un área para trabajar estos vehículos, que la acordonen, porque nunca falta ahí el mal hora que viene, que le pica, que sí, que no. Y en este caso, en la foto de la derecha, podemos ver que en este caso se va a hacer una desconexión. En este caso, para cambiar un soporte, pues no es necesario, pero No sí que se tengan requiere. todas estas recomendaciones de seguridad. Perfecto. Sandy, nos regalas la siguiente, por Sí, favor. así Y justamente lo trabajan en las agencias. Y pues bien, amigo, hemos llegado casi al final de esto y si no, menos importante, recordarles la última fecha que vamos a tener de este año, que va a ser el 10 de diciembre. ¿Qué vamos a ver ahí, amigo? Justamente lo que estamos viendo en pantalla, estamos hablando de suspensiones adaptables, hablando específicamente de lo que es la neumática y la electrohidráulica, ¿no? Y vemos ahí dos fechas, una es la del día de hoy, soportes de última generación, las comprobaciones y el diagnóstico que podemos hacer. Sin embargo, me gustaría invitarlos a que no se pierdan el último webinar que tenemos el día 10 de diciembre. Sí, porque ahí tenemos preparado algo muy especial para ustedes, una calibración de suspensión neumática, de meter esos valores y que si está doblado o tenemos alguna alteración en algún sensor de nivel, no va a ser posible que la pueda adaptar y cómo va a diferir en el funcionamiento, obviamente en el nivel de altura del vehículo o la camioneta que tengamos en ese momento. Entonces, y pues, no menos importante, porque hemos visto que ahí nos piden mucho Sí. recordar los datos, amigo, y a dónde tienen que hacer este depósito si es que nuestros amigos expertos quieren este certificado. Muy bien, este depósito se hace directamente a mi cuenta. No, no es cierto, ¿eh? No se crean. Esa cuenta es la que tenemos ahí directamente de la empresa, ¿no? Tenemos ahí esa cuenta clave, es directamente de un banco Citibanamex, que ya es actualmente Banamex. Y recordarles que justamente toda la sinergia que tenemos ahorita con Grupo Sedva nos quiere dar a entender que tenemos un descuento del 50%, costando únicamente 300 pesitos. ¿Qué datos necesitamos directamente de ustedes? Su nombre, su CURP, su teléfono y el tema que estamos viendo el día de hoy, ¿vale? ¿A dónde se manda toda esta información? Lo tenemos ahí en pantalla y tenemos el correo donde nos tienen que mandar toda esta información, que es, que es el correo de capacitación@sid.com.mx, Sí, ¿vale? y no menos importante, sigan nuestras redes sociales ahí en Telegram, Capacitaciones Técnicas SETBA, en Instagram también, Facebook ahí en SETBA Capacitaciones Técnicas, igual SID que tenían la de SID.México, ¿es punto México o nada más SID, México? SID.México, en el caso de Instagram, en Facebook Ok, estamos como SID, e ya, acá. incluso en la parte de, de YouTube tenemos nuestro canal que se llama Escuadrón SID. Entonces, ahí no se lo pierdan directamente, todo lo que subimos es información muy útil para ustedes. Pues bien, amigos, si quedó alguna duda que no pudimos cubrir en este en vivo, mándenosla ahí por correo, de manera personal, tanto Así el es. equipo de SID como de capacitación técnica, les vamos a estar respondiendo alguna duda, componentes, equipos de seguridad, e inclusive herramientas, los podemos apoyar. Pues bien, amigo Elías, hemos llegado al final de este webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad, que hayamos abarcado ese 100% comprendido a lo que es soportes de motor y el tren motriz. Y amigos, hay que seguirnos capacitando porque eso es lo que nos va a dar ese valor agregado y nos va a abrir puertas en un futuro. Bien, Estimadísimo Omar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Recuerden, no se pierdan el último tema de este año. De verdad, les va a ayudar muchísimo. Esta parte de las constancias, créanme que más que verlo como un tema aspiracional, les va a ayudar muchísimo en la parte de su currículum. Entonces, no se pierdan el siguiente curso que nosotros vamos a estar brindando ahora, el 10 de diciembre. Muchísimas gracias por su tiempo de los que se están conectando el día de hoy y que tengan excelente noche. capacitación técnica empresarial, les deseo una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.